Hoy te hablo del frío en camper. Es bien sabido que a mí no me gusta nada el frío, o sea, odio pasar frío. Hemos venido a un parking que a lo mejor ya os suena. Sabíamos que iba a hacer frío. Tapando la cámara como puedo. Vamos a dejar ya toda esta zona de aquí porque es que hace muchísimo frío. Esta noche va a hacer muchísimo frío, va a hacer frío. Nos vamos a bajar un poco en altura y a ver si no hace tanto frío. Sí que es verdad que los inviernos no me gusta pasarlos en zonas de frío, pero también por otro lado me gusta pues disfrutar de la nieve, del paisaje invernal, de bueno, pues un poquito algunos días y luego ya me voy pues al calorcillo. Así que en este vídeo, después de más de 10 años viajando en tienda de campaña, en camper y de pasar pues bastante frío, te voy a explicar pues esos truquillos que tenemos nosotros para aislar un poco tu furgoneta y sobrevivir a esos días de frío y que te permita pues, poder disfrutar pues, de unos días en la nieve o de ese invierno que no tengas la furgoneta aparcada en el parking y no la uses porque hace frío. Y estate muy atento y atenta porque es que te voy a enseñar una cosa que hemos diseñado exclusivamente para nuestra furgoneta, que también te va a servir para la tuya. Y en este caso es un aislamiento específico para la cabina, que lo hemos hecho a medida, súper sencillo y que la hemos probado en pleno episodio invernal en los Pirineos y funciona de lujo. Fase número 1, que esa es previa a que tú tengas tu camper camperizada, ¿vale? Que básicamente es que lo que sabemos todos, tener un buen aislamiento de Caiflex o sucedáneos, lo que sea, en las paredes, en el revestimiento de tu furgoneta interior, eso es maravilloso, ¿vale? Nosotros en todas las campers siempre lo hemos instalado y tienes que jugar un poco con los grosores, que luego te explicaré un poco cómo lo hemos hecho nosotros en esta furgoneta. Lo segundo que es previo es que tengas una calefacción estacionaria, o sea, si quieres viajar en invierno, yo creo que es un básico que necesitas. Nosotros tenemos esta de aquí, de hecho tenemos a ver cómo está, porque hemos puesto la calefacción, estamos calentitos ahora. Tenemos el sistema también de aguas. Te voy a dejar un vídeo por aquí arriba del sistema que tenemos nosotros instalado, porque además mientras estamos calentando todo lo que es la furgoneta también calentamos el agua para ducharnos, para fregar los platos, es maravilloso, pero bueno, para que investigues un poquito más. Estos son como los dos básicos a la hora de construir tu furgoneta. Fase número 2, previo a salir de viaje. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de salir de viaje a la nieve o a pasar frío? Súper importante. Como ya hemos hablado de la calefacción, lo enlazo con eso. Prueba la calefacción primero. Piensa que las calefacciones, supongo que ya lo sabes, pero una vez al mes, durante todo el año, las tienes que encender por lo menos una vez a tope, ¿vale? Eso ayuda a que se limpie todo el sistema, todo, que no tengas carbonilla dentro de los conductos, y eso es vital. Pero es que sobre todo, si vas a salir de viaje y la vas a necesitar, pruébala antes porque va a ser una decepción total y un drama total que llegue por la noche, la quieras encender y no funcione. O sea, sobre todo prueba que funcione y además nos aseguramos pues, que el funcionamiento sea el que toca. El segundo elemento súper importante antes de irte a pasar frío es que compruebes el estado de las baterías, tanto el de la camper, si tienes algún sistema que te dice cómo está la salud de la batería, y también la de la furgoneta. Si por ejemplo hace muchos días que tienes la furgoneta parada, pues nosotros lo que tenemos es un cargador de baterías y un arrancador de la furgoneta. El cargador de baterías pues te va a servir para cargar la batería principal y llevártela ya pues con que no te dé problemas, así regeneramos un poquito esa batería. Y luego si vas a estar muchos días parado, como va a hacer mucho frío, pues también va bien que le controles un poco la carga de la batería de la furgo y si es necesario pues tener ese cargador para que no llegues a un momento que se te muera la batería, como nos pasó a nosotros hace unos cuantos meses. No te agobies con todas las cosas que te voy a decir en este vídeo porque te vamos a dejar en la descripción o en el primer comentario un documento exclusivo con un listado de todas esas cosas que tienes que tener en cuenta y todas las cosas que nosotros llevamos para estos casos. Por ejemplo, el cargador de la batería y el arrancador. El arrancador sí que quizá el cargador, si tu furgoneta es bastante nueva o la batería quizá puedes prescindir,
Pero el arrancador sí que te lo recomendamos porque te puedes quedar tirado en cualquier sitio y no necesitas estar esperando una grúa porque depende de dónde te quedes tirado, pues a lo mejor tardan horas en venir esa grúa a arrancarte la furgoneta. O sea que te recomendamos ese arrancador que sea específico para arrancar una furgoneta y eso te va a salvar la vida en muchísimas ocasiones. Tercer elemento es súper indispensable a preparar antes del viaje y son las cadenas de la nieve. Lo ideal sería que llevaras unas ruedas 4 estaciones. Sí que es verdad que en España se suelen poner de verano, o sea que revisa cuáles llevas y lo ideal es que sean 4 estaciones porque te va a salvar de muchísimo si te gusta ir a la montaña. Bueno, ahora llega el momento de salir, que está patinando un poco, ¿eh? Yo creo que hay que poner cadenas. Sí. Toma, toma, toma. Vamos, carga la rueda. ¡Allá! Fácil. Si acaso teníamos esto. Sí, teníamos plancha por si acaso. Buah, es que esto es hielo. Esto resbala mucho y en cambio aquí es más fresco. Sí, aquí se agarra. Ahí resbala un montón. Ya está. Nos vamos. Importante llevar las ruedas de invierno. Estas, por ejemplo, pone que son de Mud and Snow, que es barro y hielo. Y si esto falla, pues cadena. Las cadenas, súper importantes. Y no solo llevarlas, sino que también que las sepas poner y que las hayas probado antes. Caso real de nosotros en Grecia, subiendo un puerto de montaña que estaba nevadísimo, sacamos las cadenas porque había comenzado a haber hielo, nieve, las intentábamos poner, en ese momento estábamos aprendiendo a poner las cadenas y íbamos súper seguros porque llevábamos las cadenas, pero tienes que saber ponerlas. Aprendimos a ponerlas, pero nos dimos cuenta que no encajaban bien, o sea que no se ajustaban para las ruedas que llevábamos. Así que nos tuvimos que dar la vuelta porque si no pues era un peligro continuar por allí. Nosotros con esta furgoneta le hemos comprado unas que son específicas para la medida de rueda que llevamos y antes de salir las hemos probado, hemos aprendido a ponerlas y ahora ya sabemos cómo funcionan y si encajan bien para esta furgo. Y ahora viene el truco de cuando estás en ruta. Una vez que arrancas, que ya lo tienes todo preparadísimo, te recomendamos que enciendas la calefacción a tope, o sea que te quites un poquito de ropa, ¿no? Que lleves ropita más ligera para poder soportar un poquito la calefacción, pero si tienes conectada la cabina con el habitáculo te va a ir súper bien porque aprovecharemos un poco pues, lo que es el trayecto y esa energía que ya utilizas para desplazarte para calentar todo lo que es el interior de la furgoneta. Llegamos a la fase 3. La preparación del aislamiento, o sea, ¿qué es lo que queremos conseguir con esta fase? Pues que cuando tú pongas la calefacción de la furgoneta, pues que básicamente no estés tirando esa energía. Entonces yo aquí te recomiendo que te hagas una infusión calentita como estoy haciendo yo, porque eso te va a ayudar, entre otras cosas, que está bien rica, a mantener el calor corporal y que no se pierda tanto, ¿no? O sea, aparte de que vayas abrigado y todo eso, pues que esto va súper bien. ¿En qué consiste esta fase de aislamiento de la cabina, del frío, de la furgoneta, ¿vale? O sea, lo que queremos crear es como esa burbuja de confort dentro de nuestra camper. Bueno, ahora un poquito más calentitos. Te voy a explicar un poco en qué consiste crear esa burbuja de confort. ¿Qué es lo que sucede? Que si estamos a temperaturas como por ejemplo nosotros esta noche que hemos llegado a menos 8 grados, lo que necesitamos es compensar el frío que hace fuera
con el frío que tenemos nosotros en el interior del habitáculo. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar esas zonas donde vamos a tener puntos de fuga de nuestra calefacción y de todo el calor que nosotros generemos aquí dentro. ¿Cuáles son esos puntos de fuga? Básicamente en una furgoneta tenemos 3. La cabina, si la tienes conectada, si la tuvieras aislada totalmente, pues es un punto súper a favor si quieres viajar a la nieve porque no vas a perder calor por ahí, pero si la tienes conectada como la mayoría de campers y de autocaravanas, pues es el mayor punto de fuga de calor. Esa zona la vamos a tener que aislar. Segundo punto de fuga de la furgoneta, las puertas traseras. Por allí sobre todo vas a perder muchísimo calor, sobre todo en furgonetas Ducato Camper Jumper. Estas furgonetas nosotros tenemos la Boxer, una Boxer nueva que no había sufrido ningún tipo de accidente, o sea que las puertas estaban bien colocaditas. Allí el calor se iba, parecía que tenías un aire acondicionado allí por la noche, o sea que la tenías que cubrir aquella zona. En las Sprinters sí que hemos notado que el aislamiento es mejor, pero también va a ser un punto de fuga. Tercer punto de fuga, el suelo. El suelo es el punto por donde va a entrar muchísimo frío, pero es que además tú lo vas a pisar y ese frío se te va a meter dentro del cuerpo y va a ser imposible que entres en calor, ¿vale? O sea que en esta fase vamos a darle solución a esos 3 puntos de fuga. Comenzamos con el aislamiento de la cabina. Esto es un rompecabezas de muchos meses, yo pues que diría que incluso años, ¿vale? Con la anterior furgoneta nosotros teníamos una Boxer, aquí lo que son las Ducato Boxer tienen aquí ya como un armario, como un altillo, y entonces eso facilita muchísimo el poder poner una cortina, ¿vale? Nosotros teníamos una cortina que iba de punta a punta, poníamos un riel del Ikea, lo pegábamos con cinta de doble cara, pegábamos una cortina de estas así opacas, aislante térmica, de no sé cuántas capas, y eso pues era bastante fácil de instalar. ¿Qué pasa con las Sprinters? Que si tú no tienes ese altillo, de serie no te viene, pero se puede fabricar. Si no tienes el altillo como nosotros, pues es un poco problema instalar ese riel, porque solo está recto esta zona de aquí. Entonces todo lo demás, estas orejeras de aquí, se quedaba un poco que no sabía cómo solucionar el tema. Pero he encontrado la solución. Y es lo que te vas a llevar hoy. Hemos comprado, esto es una manta térmica que también aísla de la humedad y del agua, ¿no? De la humedad que pueda haber en el ambiente, porque eso va a ser un tema que también ahora os vamos a explicar. Esto lo que hace básicamente es que nos va a aislar la zona de la cabina del habitáculo cuando nos vayamos a la cama o cuando estemos aquí o con la calefacción. Porque ¿qué es lo que sucede? Que en una furgoneta que es tan grande como esta, o si tienes una calefacción que no es muy potente, va a ser muy difícil que tú compenses con la calefacción el frío que haga afuera. Entonces va a haber un momento que se te va a escapar todo el calor y es que no te va a subir de temperatura la furgoneta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hacer una cortina a medida con esta manta térmica. También te la dejaré en el documento que te he dicho para que le puedas echar un ojo. Aquí sí que es verdad que necesitas pues las dotes de alguien que sepa coser. Yo para eso uso a mi madre, que es la que me enseñó a coser. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo se llama esto? Corchete. Le hemos puesto unos corchetes. Todo esto es artesano total, pero es que buscando por internet, meses, años, desde que tenemos esta furgoneta, era imposible encontrar algo hecho a medida. Lo que hago básicamente es instalarlo. Los corchetes van atornillados a la madera que tenemos aquí, que tenemos una madera, y fijados en la propia cortina. Bueno, el último lo voy a poner desde fuera, desde dentro, porque si no es un poco difícil. Bueno, ahora el último paso ya, o sea, una vez lo tenemos todo, le puedes poner todos los corchetes que quieras. Yo solo le he puesto hasta aquí, porque básicamente ya era bastante suficiente. Intentamos ajustar de todos los lados. Una cosa que aprendimos con la otra cortina, porque creo que llegamos a hacer 2, porque luego cuando las lavabas iban perdiendo su aislamiento, es que quede bastante largo, ¿vale? O sea, si os queda un poco así larguita, mejor,
porque o sea, si queda muy a ras se os va a colar el frío. Entonces es mejor que os quede larga y que sobre un poquito, que no que os quede cortita y os entre. Esto por la mañana os voy a enseñar ahora una mañana normal en la que tú te levantas y te quieres salir a hacer cualquier actividad y tienes que mover la furgoneta porque todo ese tinglado lo tienes que deshacer, ¿no? Tanto este aislamiento como el de las ventanas, que también os lo voy a enseñar ahora. Pero esto, o sea, se nota muchísimo. O sea, ahora estos días que hemos estado a menos 8, menos 10 grados fuera, esto nos ha salvado porque es que la calefacción, si no, se va. O sea, es imposible que pueda compensar esos menos 8, menos 10 grados, a no ser que tengamos una calefacción súper potente. Pero en esta furgoneta, por ejemplo, que es muy larga, sí que tenemos una calefacción un poquito más potente, pero si todo el rato se te escapa el calor, la calefacción no para de funcionar en toda la noche. Cuando abrimos esto por la mañana, es brutal. O sea, es que tú abres un poquito y parece que estés abriendo la puerta esta lateral. O sea, es que parece que estés literalmente fuera. O sea, es brutal lo que esto llega a aislar, pese a tener los aislantes de los cristales. Para proteger la cabina, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos unos parasoles de, creo que son 9 capas o no sé cuántas capas de aislamiento. Estas están hechas a medida. Hay gente que utiliza los de exterior. Los de exterior es lo ideal, porque ¿qué problema tenemos? Que se condensa, ¿vale? O sea, si tú lo pones por fuera, no te va a condensar tanto dentro. Y aquí nos ha pasado alguna vez que la condensación se ha congelado. Entonces, lo ideal sería por fuera. El problema que tienen los de fuera, pues que luego todo eso va a estar mojado y a ver dónde lo pones, dentro de la furgoneta o de la autocaravana. Eso a elección de cada uno. Toda esta zona de aquí, pues cada vez que te levantes por la mañana va a estar lleno de humedad. Hay como una especie de aspiradoras de humedad que seguro que son la leche, se lo hemos visto a otra gente y seguro que sí, pero ocupan, es un trastaco así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Un truco que nos enseñaron unos autocaravanistas. Ellos utilizan esta vileda, es un trapo súper absorbente y con esto le vas dando a todo, lo vas escurriendo y absorbe mucho más pues, que un trapo de microfibra o de cualquier otra cosa. Esto va súper bien. Luego, si se te provoca escarcha, tanto dentro como fuera, vas a necesitar un rascador de hielo. Este, por ejemplo, pues nosotros nos va muy bien porque si vas, por ejemplo, a Dolomitas o sitios estos que tienen control horario del parking, pues ya tiene el doble uso y está muy guay. Y este va muy bien para quitar el hielo. Y ya si lo quieres dejar perfectísimo, ese es el truco final, que es que le des con esto lo usamos nosotros para la ducha, para escurrir todo el agua, y es que, bueno, pues terminas de recoger todo el agua que queda y esto ya es, vamos, resultado premium. El siguiente consejo indispensable es la ubicación. O sea, encuentra una ubicación que, por ejemplo, nosotros ahora nos hemos levantado y nos está dando el sol, pero, por ejemplo, si me doy la vuelta, ahí atrás hay muchísima sombra y eso te va a marcar la diferencia a la hora de cuando te levantes, porque estés congeladísimo y tengas que usar más la calefacción, todo. Para esto nosotros usamos a veces, cuando no lo tenemos claro, una aplicación que se llama Camino del Sol. Entonces te dice exactamente por dónde va a salir el sol y por dónde se va a poner. Para que veáis la condensación, esta viene del interior de la furgo. O sea, como de todo el sistema que tienen las puertas de las Sprinters, no sé si lo sabéis, pero tiene como unas canalizaciones y nos ha formado estalactitas. Y esto me recuerda a una de las cosas que es conveniente que hagáis, que es levantar los limpiaparabrisas para que no se queden pegados, sobre todo si por la mañana te quieres ir como nosotros. Es conveniente que los apartéis del cristal por si se llegara a congelar. Y ahora nos vamos al suelo, que era algo que os quería contar. Nosotros cuando ideamos esta furgoneta
Lo que nos importaba muchísimo era el tema del aislamiento, porque con la anterior ya tuvimos bastante experiencia de pasar bastante frío pese a estar aislada, y una de las cosas que nos preocupaba mucho era el suelo, porque es por donde más frío entra realmente dentro de la furgo y donde tú estás más en contacto con ese frío, porque tú vas caminando, si te gusta caminar descalzo, por ejemplo, se pone súper frío, o sea, parece que estés caminando aquí por una pista de hielo. ¿Qué hicimos nosotros? Aquí le dimos unos cuantos centímetros más, creo que lleva 2 centímetros de Skyflex. No le podíamos dar muchísimos más por la altura que tiene la furgoneta y la altura que tiene Fabio, o sea, al final estábamos un poco limitados por eso, pero si para vosotros no es un impedimento y estáis construyendo vuestra camper, sí que os recomendamos que al suelo le deis un poquito más de centímetros al Skyflex. Si ya tienes la furgoneta así y te gusta caminar descalzo, nosotros aquí en esta furgo sí que vamos con los típicos Crocs y aísla bastante del frío, ya no pasas tanto frío, pero si te gusta ir descalzo, nosotros tenemos también la alternativa, que es la típica alfombra así de borreguito, que mejor aislante que esto no vas a tener para caminar, básicamente. Esto se nota un montón. Esto te pones, depende de las dimensiones de tu furgo, te compras 2 o las cortas, hay gente que se las recorta así a medida y tal, pero poner rollo moqueta o alfombras, eso es una solución súper barata y sencilla para no tener frío en los pies. Vamos al tercer punto de fuga, que son las puertas traseras si tienes una furgoneta. Y el problema principal que tenemos aquí pues son todas esas juntas de cierre de la furgoneta. Por mucho que llevemos gomas, os va a entrar frío, sobre todo por lo que es el eje central de la puerta, ¿no? De ese cierre. Nosotros aquí, este de hecho es el primer sistema lo que nos dio la idea para poner la manta térmica esta de delante. Volvemos a tener otra vez esa misma manta, esta os la voy a dejar en el documento porque además es que va perfecto para medidas y para recortar, o sea, en medidas y calidad y precio, va súper bien. Esta sí que es verdad que ahora mismo lo tenemos un poco chapucero porque queríamos probar cómo se veía allí, si el sistema este de corchete funcionaba y hemos visto que sí que funciona. Ahora aquí tenemos que ver un poco dónde le pondremos esos corchetes, pero bueno, ahora mismo lo tenemos de manera provisional puesto, ¿vale? Lo que conseguimos con esto es que nos aísle del exterior de la furgoneta. Recomendaciones si tienes una Ducato. En las Ducato, en esta zona de aquí, hay como un espacio entre las 2 puertas y ahí hay una cosa que yo se los vi a las furgonetas estas que vienen de serie de la marca, creo que es Adria, que llevan como un rollo de espuma, que eso hace un poco de aislamiento, ¿no? De efecto un poco de aislar esa zona, ¿no? Del interior y el exterior. Un brico súper fácil es que te cojas los típicos rollos estos, los tubos aislantes de las calefacciones, ¿no? Con lo que se instalan las calefacciones, eso que lo puedas poner ahí, lo amoldes un poco a la medida de ese hueco que tendrás aquí y eso te va a ayudar un montón a que no te entre frío. Otra de las cosas que nosotros aquí en la Sprinter sí que eso del rollo es un poco más complicado hacerlo, pero sí que es verdad que no entra tanto frío, por suerte. Pero todo lo que son chapa, todo lo que pueda ser chapa en la furgoneta, eso es fuente de condensación y fuente de frío. ¿Qué es lo que hizo nuestro camperizador? Nos puso esta especie de tela que es como la típica tela que llevan cualquier vehículo, ¿no? Con lo que está forrada la chapa, pues es ese estilo de tela. Esto aísla un montón, hace que no haya condensación en la chapa y la verdad que lo hemos notado muchísimo, que no entra nada de frío y también es un poco una barrera térmica. Y ahora ya sí, enciende la calefacción y que se forme esa burbuja de confort. Y entramos de lleno ya en la fase 4, que es el confort durante la noche. ¿Qué son esas cosas que van a hacer pues que tú durante la noche, cuando estés por aquí cenando y eso y te vayas a dormir, vayas a estar pues más calentito y no pases frío? Una de las cosas que nosotros tenemos, que también lo utilizamos para las excursiones, son los calientamanos. De hecho ahora está muy guay porque aparte son power bands, o sea que te sirve hasta para cargar el móvil, pero está muy bien
porque yo que sé, vienes de fuera y vienes con las manos congeladas, pues las pones aquí y entras en calor súper rápido. Te las puedes llevar de ruta y te las metes en el bolsillo y también igual siempre llevas las manos calentitas porque yo que sé, sacas el móvil para mandar un WhatsApp, hacer una foto y se te quedan las manos heladas, pues esto va súper bien. Luego, una cosa basiquísima son las típicas bolsas de agua caliente, que esto pues ya sabemos todos cómo va, ¿no? Es de nuestras abuelas. Lo llenas de agua muy calentita. Esto lo que nosotros hacemos es que lo metemos dentro de la cama y entonces antes de irnos a dormir pues la cama ya está como un poquito más calentita y son de esas cosas que van haciendo pues que se vaya manteniendo ese calor, sobre todo el calor corporal. Más cosas que van a hacer que duerma más calentito, porque nosotros lo que hacemos es que la calefacción no la tenemos toda la noche funcionando, sino que le ponemos pues un mínimo de temperatura, yo que sé, 14 grados más o menos, para que la furgoneta no baje tanto de temperatura, pero nosotros dentro de la cama sí que estamos muy calentitos. Entonces llevamos la bolsa de agua caliente, las típicas sábanas de franela, porque eso te da esa sensación de confort cuando entres en la cama, que no están las sábanas tan frías. Y luego llevamos las mantas de Glassy. Esas mantas ahora te las enseñaré un poco en detalle, pero son unas mantas que también te van a aislar de la humedad del exterior. Y ya os digo que cuando estuvimos en la Pamir sin calefacción, porque no podíamos encender la calefacción, porque estábamos a más de 4.000 metros de altitud, fue nuestra salvación porque no pasamos nada de frío durante la noche. Lo bueno que tienen las mantas estas es, o sea, a diferencia de una manta normal, es que protege de la humedad y eso es súper importante en una camper. O sea, este sistema es el que siempre se os tiene que quedar grabado, que en una camper necesitas algo que te proteja de la humedad, como estas cortinas, como esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues para que no coja humedad lo que es el nórdico de la furgo, le ponemos la manta encima. Luego tenemos una zona vulnerable de la cama que es la pared, que está justo la ventana. Entonces por aquí le remetemos un poquito. Aquí es la zona donde duerme Fabi y esta zona es como la más fría. Y entonces esta de aquí le hacemos como esa barrera térmica y de humedad para que luego cuando te metas en la cama pues no sea un drama. La regla que tienen todos los campers y todas las autocaravanas es que todo tiene que hacer más de una función y ocupar poco. Lo bueno que tienen las mantas de Glassy es que se convierten, o sea, lo puedes utilizar de saco de dormir, ¿vale? Tiene aquí sus corchetes y que se convierte en cojín. Si le pillas el truco es muy fácil. Aquí tienes la bolsa donde se guarda, lo que es el cojín. Lo tienes que doblar así por la mitad. A mí me gusta poner los corchetes para que no se me escape. Le haces la siguiente mitad y ahora tienes que hacerle el huequito del cojín. Este es el momento crítico que parece que no lo vas a conseguir, pero se consigue. Cuando ya le tienes hecha la forma de la bolsa, tienes que comenzar a meterlo dentro. Le he dado la vuelta para que lo veáis mejor. Básicamente lo estoy metiendo dentro. Y cuando ya has metido la mitad, entonces ahora toca la siguiente mitad. Lo doblas. Y lo vas metiendo dentro. Ya lo tenemos. Ahora cierras la cremallera. Amasas un poquito y ya tenemos el cojín, que aparte es súper cómodo para si quieres ver una peli o cualquier cosa. Entramos en la fase 5, mantenimiento diario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer durante el día para mantener un poco el confort que queremos aguantar hasta la noche? Algo muy importante es el tema de la condensación. El tema de la condensación en una camper es crucial que lo integres y que lo entiendas desde el minuto 1 que te compras una furgoneta, porque si no va a ser un problema muy gordo, porque es algo que nos puede provocar pues, que tengamos problemas de moho, que haga muchísimo más frío, que se te estropeen, por ejemplo, todo lo que son los textiles, las espumas de los colchones y todas estas cosas. O sea que es una cosa que es vital que la lleves a raya. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues una vez tú te levantas por la mañana,
te esperas un poco si te levantas temprano a que la temperatura baje. Hoy, por ejemplo, nos está entrando un poquito de sol. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues abrir las ventanas y ventilar. Es vital, o sea, aunque sea una cosa como antiintuitiva de que hace frío y cómo vas a abrir fuera y tal, no, es vital que ventiles. ¿Qué conseguimos con la ventilación? Pues que toda la humedad que hemos ido acumulando durante toda la noche se escape fuera de la furgoneta, porque esa humedad luego será la que nos podía provocar pues, condensaciones, incluso tener mucho más frío. Así que es vital que esa humedad la dejemos ir. Aprovecha pues si hace un poquito de sol o yo qué sé, pues las 11, las 12 de la mañana, que son horas de una temperatura un poquito más agradable, no lo hagas a las 7 de la mañana, pero sí un poquito más tarde. Ventilas, dejas que se aire un poco la furgoneta, con 5 minutos máximo de sobra, lo cierras todo y ya si hace sol, por ejemplo, lo que puedes hacer ya es abrir lo que son los oscurecedores para que ese sol vaya trabajando durante todo el día y convierta un poco esto en efecto invernadero, ¿vale? O sea, al final si nosotros hoy podemos tener una temperatura de 20 y pico grados hoy aquí dentro, o sea, de 20 grados, es porque hace sol, aunque fuera haga, yo qué sé, pues 1 grado o algo así. Y es vital que funciones con el ciclo día-noche. Cuando el sol se caiga, cierras tu búnker, cierras otra vez oscurecedores, te cierras ahí tu cabina, te lo cierras todo y ya pones la calefacción para evitar pues, que se escape todo ese calor que has conseguido recoger durante todo el día. Otro de los mantenimientos diarios que tienes que hacer es el tema de las aguas grises. Normalmente solemos llevar todos, si no, pues sí que es verdad que es muy recomendable que si estás construyendo tu furgoneta, lo hagas, es que lleves el depósito de las limpias en el interior de la furgoneta. ¿Qué va a hacer eso? Pues que como tú en el interior rara vez vas a estar por debajo de 0 grados, no se te van a congelar las aguas limpias. Pero las aguas grises normalmente las llevamos en los bajos de la furgoneta. Esas aguas sí que se pueden congelar. ¿Qué es lo ideal? Pues que cuando tú estés en zonas que vayas a estar por debajo de 0 grados, dejes todos los grifos o todos los desagües estos de los bajos, de las grises, los dejes abiertos. Un accesorio indispensable camper es el típico cubo plegable de plástico para esa función. Abres tu cubo de plástico, lo pones debajo de las grises y las grises las dejas abiertas. Eso hará pues, que todo el rato esté circulando el agua, cada vez que el depósito se llene se vaciará y no tendrás las aguas congeladas. ¿Qué problema te puede ocasionar? Pues que se te congelen las tuberías y eso sí que puede ser un problema gordo porque no vas a poder desaguar ni utilizar el agua limpia para nada. El invierno es duro, o sea, yo soy la primera que no me gusta nada pasar frío y estoy esperando que llegue la primavera. Pero si sigues todos estos consejos vas a poder disfrutar de los días de nieve, de paisaje invernal, de hacer tus raquetas, hacer rutas de montaña, no sé, o sea, creo que eso pues no tiene precio y merece la pena pues ese esfuerzo extra que tienes que hacer para poder disfrutar de todo esto. Y solo queda una última cosa y es que nos hypees este vídeo, le des un hype para llegar a más gente, nos des un like y le des a seguir para que el algoritmo no nos separe.